Estimada comunidad, Biotecnología UDLA, manteniendo su compromiso por fomentar los espacios de divulgación científica, les da la bienvenida al conversatorio denominado Organismos genéticamente modificados, de dónde vienen y para qué llegaron. Los organismos genéticamente modificados han estado presentes en nuestro planeta durante algunos años. Sin embargo, pocas personas fuera de la comunidad científica se han familiarizado con ellos y por esta razón son desconocidos, juzgados y temidos sin conocimiento de su origen ni de las soluciones que han aportado a lo largo de los años a nuestras sociedades. En esta charla, Biotecnología UDLA abordará la historia de los organismos genéticamente modificados y su propósito, así como sus aplicaciones en distintas áreas. Esta tarde contamos con la presencia de la máster en Fisiología y Producción Vegetal por la Universidad Católica de Chile, Estefanía Cecilia Almeida Galarza. Ella cuenta con experiencia en biología molecular, cultivo de tejidos, evaluación de productos agrícolas en campo y análisis y producción frutícola. Algo importante de comunicarles es que las personas que deseen conocer más de la carrera y que hayan pensado en estudiar la misma, pueden contactarse con los correos electrónicos que serán colgados en el chat de la conversación para recibir más información y concertar una entrevista con la coordinadora. Nuestro conversatorio tendrá una duración aproximada de 45 minutos y se ha destinado un espacio al final del mismo para la generación de preguntas, por lo cual la persona que desee formular algún interrogante deberá colocarla en el chat para que sea contestada. A nuestra audiencia les pedimos apagar sus cámaras y colocar sus micrófonos en silencio. Siendo de esta manera, Stephanie, te doy la bienvenida, por favor, puedes comenzar. Buenas tardes con todos. Como les dijo Carlos, mi nombre es Estefanía Almeida. Soy ingeniera en biotecnología, graduada de la UDLA. Creo que es súper importante mencionar que en la misma UDLA es donde hice mi pregrado. Y hoy, sí, vamos a hablar, esta va a ser una charla como un poco informativa ya de generalidades asociadas a los organismos genéticamente modificados, principalmente su historia, ¿ya? Y de dónde vinieron y las aplicaciones que nosotros tenemos para ellos en la actualidad. Bueno, dentro del contenido que vamos a abordar, vamos a hablar del ADN, ¿no es cierto? El código maestro, vamos a hablar del dogma central de la biología molecular, porque nos permite entender muchas cosas. Vamos a ver una línea de tiempo del desarrollo biotecnológico, pero vamos a, de forma especial en los últimos años, vamos a hablar solamente de los organismos genéticamente modificados, vamos a ver para qué nos sirven, vamos a ver en dónde se cultivan. En esta parte vamos a hablar principalmente de cultivos genéticamente modificados. Ya vamos a dejar un poquito de lado los animales y los microorganismos y vamos a hablar de la enfermedad de Wyoming, ¿ya? Y vamos a ver por qué se los ve a los organismos genéticamente modificados hoy por hoy como la única esperanza para poder lidiar con esta enfermedad a nivel mundial. Primero que nada, bueno, el ADN, veo que hay algunos que son estudiantes de la carrera, ya, seguramente ustedes ya están familiarizados, pero también están invitadas personas de afuera. Entonces es importante mencionar que el ADN son las siglas, ¿no es cierto?, para ácido desoxirribonucleico, que es la molécula que contiene toda la información genética de los seres vivos. Es una doble hélice, como ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Y está compuesta por pares de bases nitrogenadas unidas a una azúcar, ¿ya? Y lo importante es que estas bases nitrogenadas pueden unirse y de esta forma se da la estructura al ADN, ¿ya? El ADN pasa por un proceso de enrollamiento, de empaquetamiento, ¿ya? Se forman los nucleosomas y se enrolla de tal forma que queda dentro de los cromosomas, ¿ya? Y eso es lo que nosotros podemos ver cuando, por ejemplo, se hace un estudio de cariotipo. En el caso del ser humano está organizado en
en 23 cromosomas, ¿no es cierto? Y nuestro número diploide, que son el número de todas nuestras células, con excepción de nuestras células que se producen en nuestro aparato reproductor, ¿no es cierto? Los óvulos y los espermatozoides, tenemos un número de 46 cromosomas. Tal vez el más caro y el más... Eso en cuanto al ADN. El ADN es el código maestro porque en el ADN está toda la información necesaria para que exista, en nuestro caso, un ser humano. En el caso de un árbol de mandarina, pues en su ADN está toda la información para que sea una mandarina y específicamente de esa variedad. Lo mismo pasa con un perro, con un gato, con una palma africana, ¿ya? Todo está en el ADN. Entonces ahora vamos a hablar un poco del dogma central de la biología molecular. ¿Por qué es importante mencionar el dogma central de la biología molecular? Porque a raíz de que este se describió, es que nosotros hemos podido entender muchísimo de cómo funciona el ADN, ¿ya? De para qué nos sirve el ADN y lo que nosotros podemos hacer con el ADN. Entonces, en primer lugar, yo tengo mi molécula de ADN. ¿Se acuerdan que era una doble hélice y está unida en sus bases nitrogenadas, ¿no es cierto? Lo primero que pasa, bueno, en nuestras células de la división celular se replica, ¿no es cierto? Pero el ADN, al ser un código, sirve para la producción de proteínas. Entonces, lo primero que pasa es que el ADN se transcribe, ¿ya? O sea, es leído y transcrito a una molécula que es un ácido igual nucleico, es el ácido ribonucleico. Hay una diferencia en el azúcar, ¿no es cierto? En este caso es una ribolosa. Y este ARN es una cadena simple. En este caso no se unen las bases nitrogenadas, sino que es una cadena simple. Y después, este ARN, que se llama ARN mensajero, ya actúa dentro de los ribosomas, que son unos organelos celulares, ¿ya? Y se traduce para una proteína. Pensemos que esto funciona como una especie de impresora 3D. Ya, yo tengo el código, ¿no es cierto? Que yo puedo escribir en mi computadora, que yo puedo tener en un archivo. Ese es mi ADN. Yo tengo algo que lee ese código, ¿no es cierto? Y que finalmente lo transcribe para que esté en el mismo idioma, ¿ya? Y pueda ser procesado por la impresora. Esa transcripción es mi ARN. Y finalmente la proteína sería la impresión en 3D que yo estoy obteniendo. Entonces, el dogma central de la biología molecular se basa en que el ADN se transcribe y el ARN se traduce. Y con eso nosotros tenemos nuestro metabolito funcional, ¿ya? Que sería la proteína. Puede ser una enzima, puede ser una proteína de membrana celular, pero siempre se va a producir de esta forma. Ahora, ¿por qué son importantes o qué son los organismos genéticamente modificados? La definición de la FDA es que los organismos genéticamente modificados no son cualquier organismo que ha sufrido un cambio en su composición genética, ¿ya? Sino que es un organismo que contiene material genético que ha sido modificado mediante el uso de la tecnología del ADN recombinante y no puede ser obtenido mediante mejoramiento clásico o tampoco puede ser encontrado en la naturaleza. Entonces, hay muchas formas de mejorar. Por ejemplo, en el caso de este gráfico que les he puesto, hay muchas formas de mejorar cultivos, ¿ya? El mejoramiento tradicional o mejoramiento clásico empezó cruzando plantas, ¿ya?
teníamos 2 variedades de maíz, 2 especies del mismo género. Si es que eran sexualmente compatibles, pues se podían cruzar y producir semilla, ¿ya? Y se seleccionaba en base a las características agronómicas a su descendencia, ¿ya? Y esta selección nos permitía tener los genes deseados en un organismo. Por ejemplo, lo que pasó en el trigo, en la Revolución Verde y en el maíz, había un problema muy grande de partidura porque la espiga del trigo era muy alta, ¿ya? Y por el mismo peso de la semilla se partía, se caía y se perdía esa producción. Entonces, lo que empezaron a hacer es obtener mediante mejoramiento convencional trigos enanos y semienanos. Y en este caso, se seleccionó pues los trigos enanos o semienanos que seguían teniendo un buen rendimiento, o sea, una buena producción de semillas de trigo, ¿ya? ¿Cuál es el tema aquí con estos, con esta forma de mejoramiento? Es que no hay ningún tipo de control en los genes que van a pasar a la siguiente generación, ¿no es cierto? Se puede afectar varios genes e incluso se puede afectar todo el genoma. ¿Y cuál es una ventaja si estamos hablando en temas de regulación, ya? Es que como es tradicional, no está regulado. O sea, no tenemos, y uno puede pensar que no tiene tanto sentido, o sea, al ser tan variable debería ser mejor regulado, pero en realidad no es regulado, se puede hacer en cualquier momento, se puede hacer con cualquier especie, ¿ya? Después vino la mutagénesis. ¿Qué era lo que hacíamos? Exponíamos a las plantas, ¿ya?, a radiación o a diferentes agentes químicos que promovían la mutación. Esto es algo que se hace completamente aleatorio, ¿ya? Y no se puede predecir. Han habido diferentes variedades que se han obtenido de esta forma. Una de esas, por ejemplo, es la toronja rosada, ¿ya? Y aquí se afectan en el orden de los cientos a miles de genes, ¿ya? Y esta forma tampoco tiene un periodo como de prueba, de análisis de seguridad, no está regulado. Después viene el RNA de interferencia, ya, acuérdense nuestra molécula, ¿no es cierto?, monocatenaria, nuestro ácido nucleico monocatenario, pues hay otro, ya, que lo que hace es apagar ciertos genes, ya, y los silencia. Y en este caso es un poco más específico, ¿no es cierto? Porque ya que tenemos una secuencia, esta debe ser reconocida y tenemos en el orden de más o menos docenas de genes. De un gen puede ser hasta docenas de genes. Entonces, en este caso, ya tenemos ingeniería genética de por medio y en este caso ya está bastante regulado, ¿ya? A partir del ARN de interferencia, nosotros para poder comercializar nuevas variedades que obtengamos mediante esta técnica, nosotros sí tenemos que pasar, ¿no es cierto?, como debería ser siempre, un periodo de testeo de seguridad para saber que lo que estamos liberando es seguro. Después vino la transgénesis. La transgénesis es insertar ciertos genes utilizando métodos de ADN recombinante, ¿ya? Es decir, yo tengo un organismo y yo le voy a poner un gen de otro organismo con un propósito. Y solamente estamos insertando
genes específicos en lugares específicos, en lugares que yo selecciono, ¿ya? Esto me permite, por ejemplo, yo puedo también decidir cuándo va a funcionar, o sea, cuándo se va a expresar. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, tener un maíz, ¿ya? Un maíz que yo quiero que sea más amarillo, las semillas que sean más amarillas, pues yo puedo decir, ok, este gen se va a expresar o se va a prender en el fruto, ¿ya? En la mazorca. En transgénesis ya vamos a ver, tenemos algunos organismos y sí necesitan bastante, sí tienen una regulación bastante importante, ¿ya? Son altamente regulados. De hecho, hay muchos países donde están prohibidos. En nuestro país, por ejemplo, está prohibido el cultivo de variedades transgénicas, ya de semillas transgénicas. Y obviamente sí se necesita un análisis de la seguridad de esta variedad, ¿ya? Y lo más nuevo es la edición génica, ¿ya? Hay distintas técnicas como es CRISPR, TALENs, los dedos de zinc, ¿ya? Pero al final todas buscan básicamente lo mismo. Los genes se cambian, se borran, se modifican, ¿ya? En lugares específicos. Y en este caso nosotros sí que sabemos exactamente en dónde. Aquí igual desde el orden podemos escoger un solo gen, podemos escoger más. La ventaja de esta técnica es que es bastante, altamente específica, ¿ya? Y obviamente necesitamos como es bastante nuevo, la regulación en todos los lugares no está muy clara, ¿ya? Pero sí necesitamos igual comprobar que sean seguras, ya estas variedades, y dependiendo de la jurisdicción, pues está más o menos regulado, ¿ya? Aquí tenemos una línea de tiempo, déjenme ver, ya. Aquí tenemos una línea de tiempo del desarrollo de la biotecnología. Esto es de la Semana de Biotecnología Europea, ¿ya? Y esta es una línea de tiempo que se hizo para celebrar un aniversario especial que ya vamos a ver cuál es, ¿ya? Y se llama The Evolution of the Revolution, ¿ya? O sea, la evolución de la revolución. Entonces, esta primera parte, como les había dicho, es solamente una línea de tiempo de todo el desarrollo biotecnológico y todos los descubrimientos relacionados con biotecnología, ¿no? Entonces, la biotecnología empieza en realidad casi que cuando empieza la agricultura. O sea, ahí empezamos a tener no profundamente, ¿ya? Pero sí nociones de la selección génica. Cuando empieza la agricultura, el ser humano empieza a domesticar algunas especies y empieza a cultivarlas, ¿ya? Y la papa es el primer alimento que fue domesticado y cultivado, y esto data más o menos del año 8000 antes de Cristo. Después los egipcios, en el año 4000 antes de Cristo, pues ya hacían bebidas fermentadas como el vino. Ya en el 2000 antes de Cristo, los egipcios y los sumerios aprendieron a hacer bebidas como parecidas a la cerveza, ya aprendieron a hacer queso, y seguimos avanzando hacia la actualidad. Ya en 1950, Zacharias Janssen inventa el microscopio, y esto es un hito súper importante porque nos permite
seguir haciendo un montón de descubrimientos más a un nivel muy pequeñito, ¿ya? Después Robert Hooke, en 1663, descubre la existencia de la célula, ¿ya? Después Anthony van Leeuwenhoek descubre la existencia de las bacterias, ¿ya? Y se descubre en 1796 un proceso como de vacunación, ¿ya? En el que inoculaba a un niño con un virus parecido a la viruela, ¿ya? Y después le infectaban con viruela y era como un poco, o sea, era como resistente, ¿ya? Entonces usaban otro virus, otra enfermedad, que es de las vacas, para hacer que las personas fueran resistentes al que de verdad les afectaba. En 1833 se descubre la primera enzima y se la aísla. Es súper importante este descubrimiento porque nosotros trabajamos muchísimo con enzimas, ¿no es cierto? Usamos enzimas para prácticamente todos los procesos que hacemos y nuestro cuerpo y fisiológicamente todos los organismos vivos necesitan enzimas para poder llevar a cabo su metabolismo. Seguimos adelantando el tiempo y entre 1839 y 1855 nos dicen, bueno, cada célula se origina de otra célula. O sea, descubrimos la división celular. Charles Darwin en 1859 ya publica El origen de las especies. Y Louis Pasteur en 1861 descubre o describe el proceso de la pasteurización. Ya sigue pasando el tiempo y en 1885 llega realmente la primera vacuna, ya, que se hizo con un extracto, ya, de la médula espinal de un conejo infectado con rabia. Y bueno, siguen pasando cosas importantes. Una de las más importantes para nosotros, en 1865, Mendel, ¿no es cierto?, el padre de la genética, describe las reglas de la herencia, ¿ya? De cómo funciona nuestra genética y la genética de todos los organismos vivos. Después seguimos avanzando, viene el mejoramiento genético, ¿no es cierto? Entre 1870 y 1910 se produce el primer híbrido experimental en un laboratorio, ¿ya? Y se producen 800 nuevas variedades de frutas, vegetales y flores. En 1919, por primera vez se utiliza la palabra biotecnología. En 1922, en Toronto, se descubre por primera vez el tratamiento de diabetes con insulina, ¿ya? En 1928, Sir Alexander Fleming descubre la penicilina y su uso como antibiótico. En 1941, se utiliza por primera vez el término ingeniería genética, ¿ya?, que significaba la transferencia de una parte de material genético de un organismo a otro. Y se producen, bueno, en 1942 se hace más eficiente la producción de penicilina, ya. En 1943 se aísla por primera vez ADN puro, ya,
En 1953, en cambio, es descrita por primera vez la doble hélice de ADN. Y en 1958 se obtiene en un tubo de ensayo por primera vez ADN. ¿Ya? En 1961 se descubre el ARN mensajero. Y vamos a la siguiente parte de nuestro timeline, ¿no es cierto? En 1968 se descubre el código para los 20 aminoácidos que tenemos y así seguimos avanzando en el tiempo, ¿no es cierto? En 1973 se utiliza o se desarrolla por primera vez la tecnología del ADN recombinante, ¿ya? Y esto se considera como el nacimiento de la biotecnología moderna. Y bueno, seguimos avanzando. En 1982 tenemos vacunas de ADN recombinante para animales de granja, ¿ya? En 1977 se utiliza la tecnología de ADN recombinante para producir en E. coli, en Escherichia coli, una bacteria, ¿ya? Insulina humana. Y este es un hito súper importante. Podríamos decir que este es nuestro primer organismo genéticamente modificado, ¿ya? Del que se está comercializando algo. Hasta hoy se produce así la insulina y esto genera un cambio súper grande porque antes la gente, la insulina que recibía era insulina aislada de cerdos. Entonces, primero era súper caro por todo el proceso de purificación y segundo, pues obviamente al venir de otro organismo puede ser que habían algunos casos de reacciones adversas. ¿Ya? Bueno, seguimos avanzando en el tiempo. Como ustedes pueden leer, en 1990 se lanza el proyecto Genoma Humano, ya que pretendía secuenciar todo el genoma del ser humano. En 1997 se obtiene, ¿no es cierto?, la oveja Dolly, que muchos hemos escuchado al respecto. Después de esto, en 1999, se desarrolla el Golden Rice, ya es un arroz dorado, fortificado con beta-carotenos. Y esto es súper importante porque se desarrolla en Asia, ya, y responde a una necesidad alimentaria, ya que la ingesta de betacarotenos es baja, y una ingesta baja de betacarotenos pues produce muy fácil ceguera infantil. ¿Ya? Seguimos aumentando, nosotros ya vamos a los 2000, ¿no es cierto? Y aquí, bueno, en 2003 se completa el proyecto Genoma Humano, ese es un hito súper importante para la genética. Y en el 2005 se plantan ya cultivos hechos con biotecnología en 21 países. En el 2009 tenemos el desarrollo de un microchip ya para detectar marcadores químicos para cáncer, para que se haga el diagnóstico mucho más fácil. Y bueno, así llegamos en esta línea de tiempo al 2013, en el que se cumplieron 60 años del descubrimiento de la doble hélice de ADN, que fue lo que gatilló, lo que desencadenó todo
todo el desarrollo tecnológico y todo lo que nosotros conocemos y podemos estudiar y podemos utilizar hoy en día, ¿ya? Después del 2013, nosotros tenemos, aquí sí vamos a hablar ya solamente de organismos genéticamente modificados, ¿ya? Tenemos, bueno, el mosquito, hay un mosquito que se llama Aedes aegypti, ¿ya? Que es el responsable de transmitir la malaria, el Zika virus, y en respuesta a la epidemia de Zika, se liberaron mosquitos que son genéticamente modificados y que tienen, o sea, causan que su descendencia, ya se liberaron machos, y causan que su descendencia no pueda pasar a la etapa adulta. En 2013 también en Bangladesh, como ustedes pueden ver aquí, tenemos una berenjena, ya, que es resistente a insectos, y una berenjena que no es resistente a insectos. Esto se tradujo en que los agricultores han dejado de perder grandes cantidades de su producción a causa de plagas, ¿no? Tenemos, bueno, en el 2015 se hicieron los micropigs, son cerditos pequeñitos, y se hicieron también cerdos genéticamente modificados con algunos genes, ya se editaron algunos genes con la técnica CRISPR-Cas9 para utilizarlos en trasplantes en humanos. En el 2016 pasó algo importante, tenemos la papa russet, ¿no es cierto? Y esta papa russet tiene un problema en el que se oxida y se pardea, como ustedes pueden ver aquí. Y se consiguió, ¿ya? Una variedad que se llama white russet, que es la misma papa russet, pero no se pardea, ¿ya? Estos ya se están cultivando, se están comercializando, ustedes, bueno, no aquí, ¿ya? Pero, por ejemplo, la papa russet, la white russet, la pueden encontrar en un supermercado en Estados Unidos. Lo mismo con la manzana en 2017. Nosotros tenemos, es manzana verde, ¿no? Si ustedes han visto una manzana, parten una manzana y la dejan 5 minutos, se va a oxidar. La gracia de estas Arctic Apples es que no se pardean, ya no se oxidan tan fácil. En 2018 se plantó caña de azúcar igual, genéticamente mejorada, ya. Tenemos otro cerdo, ya. Y bueno, algo que no está escrito aquí, en el 2015 la FDA aprobó el desarrollo, aprobó a una compañía el desarrollo de un salmón genéticamente modificado. La gracia de este salmón es que alcanza en la mitad del tiempo el tamaño de un salmón de 3 años. O sea, 1 año y medio. Este salmón, aquí les puse este gráfico que encontré, ¿no es cierto? Tiene 1 año y medio, 18 meses. Este es un salmón de granja normal. Mide 13 pulgadas, pesa 2.8 libras, o sea, un poquito más de 1 kilo, ¿ya? Pero en cambio este pesa a la misma edad casi 3 kilos y 24 libras, ¿ya? Y lo último, que es bastante, bueno, se ve bastante bonito si ustedes lo googlean. De hecho, hablan de esta piña como la fruta más instagrameable, ¿ya? Es una piña que su costo está entre 30 y 50 dólares y es una piña rosada. ¿Qué hicieron en este caso? Pues impiden, ¿ya? Impiden que ocurra la reacción que convierte el licopeno
en betacarotenos. Entonces, si yo tengo una piña que tiene licopeno, pues obviamente el licopeno es el pigmento que está en el tomate, por ejemplo, es un antioxidante. Y si yo impido el paso del betacaroteno, perdón, del licopeno al betacaroteno, pues mi piña va a ser rosada. ¿Ya? Es de un sabor más dulce, tiene muy buenos comentarios de esta piña. Entonces, pero bueno, está disponible solo en algunas partes, principalmente en Estados Unidos. ¿Para qué nosotros utilizamos los organismos genéticamente modificados? Entonces, primero vamos a hablar un poco de o sea, si es que es sostenible, si no es sostenible, ¿qué pasa? Entonces, miren, cuando nos fijamos en la mejora de características agronómicas, ¿qué es lo que ha podido pasar? Primero, que el uso de cultivos biotecnológicos han contribuido a la alimentación, ya no solamente de humanos, sino también de animales, ¿no es cierto? A la cantidad de fibra. La comida, como obviamente ha mejorado el rendimiento, ¿no es cierto?, es más asequible. Se reducen los costos de producción porque ya no se tienen que usar tantos agroquímicos, ya. Se reduce, obviamente, el trabajo en campo y el income, ya, o el aumento en los bolsillos de los agricultores es considerablemente más alto que antes de utilizar cultivos biotecnológicos, ¿ya? Entonces, primero tenemos alimentos de mejor calidad, tenemos mayor disponibilidad de alimentos, tenemos alimentos que obviamente son más seguros porque no estamos usando prácticamente agroquímicos, y los agricultores que normalmente están dentro de las poblaciones más vulnerables, pues tienen un mejor ingreso, ¿ya? Un mejor ingreso familiar. Nos ayuda a conservar la biodiversidad. ¿Y por qué en este caso? Porque si yo aumento la productividad, si aumento el rendimiento, pues voy a necesitar menos plantas para producir lo que yo necesito producir, ¿no es cierto? Entonces, nos ayuda a prevenir la deforestación, nos ayuda a proteger la biodiversidad, a cuidar los ecosistemas en peligro, ¿ya? Porque si yo puedo producir el doble en la mitad de espacio, no necesito crecer en tierras. También se reduce la huella ecológica de la agricultura. ¿Por qué? Porque se bajan las emisiones de CO2, ya que se generan a causa de los pesticidas y otros agroquímicos, ya. Se reduce el impacto ambiental de muchos herbicidas. Hemos visto muchas veces que los herbicidas no solamente sirven como herbicidas, sino que amenazan la fauna de los lugares, ¿no es cierto? Y pues también se reduce este impacto y conservan la calidad del suelo, ¿ya? El abusar de los agroquímicos daña gravemente el suelo y obviamente se está ahorrando combustible, ¿no es cierto? Si es que es un cultivo anual, por ejemplo, como el maíz, pues el preparado, el arado de la tierra, como no está tan dañada, como no está tan falta de nutrientes, como no se ha dañado tanto la materia orgánica, porque no se han utilizado tantos agroquímicos, es mucho más fácil y barato de preparar para un siguiente cultivo. Nos ayuda a mitigar el cambio climático, porque ¿cómo piensan ustedes que funciona la bomba con la que el trabajador agrícola está fumigando, por ejemplo?
funciona a gasolina. Funciona a gasolina, botas, smog, ¿ya? Y cuando yo tengo menores aplicaciones de herbicidas y de insecticidas, pues reduzco el uso de combustibles fósiles, ¿ya? Y el equivalente en estos datos que tenemos aquí, ¿no es cierto? Nos hablan de que son más o menos 12 millones de carros que nosotros podríamos sacar por año de la vía pública. Entonces es bastantísimo. Y finalmente contribuyen a aliviar la pobreza. Porque, miren, el 90% de los agricultores son de agricultura familiar. O sea, y son personas de escasos recursos. Si ellos pueden tener un mejor producto y gastar menos, eso les queda a ellos como un ingreso, ¿ya? Como algo que les permite sostener, educar, alimentar, vestir a sus familias. Y bueno, ustedes en este caso, si quieren ver más de infografías como esta o quieren leer un poquito más de esto en específico, pueden entrar a esta página que les dejo aquí abajo, ¿no es cierto? www.isaa.org, ¿ya? Ahí hay muchísima información, muchísimas estadísticas, datos, cifras, ¿ya? ¿Y para qué? Al final mejoramos los organismos. O sea, ¿para qué necesitamos organismos genéticamente modificados? En el caso de los organismos vegetales, hay tres tipos o tres propósitos, ¿ya? Los de primera generación son utilizados para la mejora de características agronómicas, mejor rendimiento, tolerancia a estrés biótico, o sea, plagas, bacterias, hongos, insectos, ¿ya? Resistencia o tolerancia a la sequía, ¿no es cierto? A las inundaciones, o sea, estrés abiótico, a problemas, por ejemplo, cuando hay una helada, ya, a todos los factores climáticos, como les había dicho, mayor rendimiento, que produzcan más, que no sé, que sean más chiquitos, que las hojas se dispongan de una mejor forma para que puedan hacer mejor fotosíntesis, que el fruto sea más grande, que el fruto tenga más azúcar, que el fruto dure más en percha, ¿ya? Mejora de características agronómicas. Después tenemos la mejora de características nutricionales, como por ejemplo el arroz dorado del que habíamos hablado hace un ratito, ¿ya? Bueno, este arroz necesitamos beta-caroteno, perfecto, con este arroz se produce beta-caroteno, ¿ya? Por ejemplo, esta piña rosada preciosa, ¿no es cierto? Bueno, pues es una piña que tiene un mayor contenido de licopeno. El licopeno es un antioxidante, el licopeno es bueno para nuestra nutrición. Tenemos una piña con licopeno. Y el último, que son los de tercera generación, son las plantas como biofactorías. O sea, usar las plantas para producir, por ejemplo, fármacos. ¿Ya? Usar la planta para poder producir una vacuna y llevar esta vacuna a, pensemos aquí, al bloque 42, ¿ya? Al bloque 42, por ahí por el Yasuní, donde literalmente se llega en lancha y que es tan difícil que llegue, por ejemplo, un contenedor refrigerado a menos 80 grados centígrados en el que podemos guardar las vacunas, pues ahí entran las plantas como biofactorías. Porque imagínense ustedes el hito que sería que yo tenga un plátano que tiene sería de todas, pero que tiene una de las vacunas ministeriales que les ponen a todos los niños. ¿No es cierto? ¿Qué pasaría si es que este
se conserva bien así, pues sería mucho más barato producirlo, pero también sería mucho más eficiente su transporte y muchas más personas podrían vacunarse. Entonces, para eso necesitamos, o para eso se desarrollaron, para eso llegaron los organismos genéticamente modificados. Para mejorar características agronómicas, nutricionales y para utilizarlas como para producir algo más. ¿En dónde crecen? Les había puesto este mapa, ¿no es cierto? Está dividido entre algunos países. Igual, ustedes pueden entrar a la página de Genetic Literacy Project y pueden ver muchísimos más infografías, tienen artículos súper interesantes, súper claritos, ¿ya? Es súper bueno que nos informemos de esto, así ustedes, bueno, no están pensando en estudiar biotecnología, ¿no es cierto? Puede ser que algunos de ustedes sí. Mis futuros colegas que están aquí, que son estudiantes de la carrera, me imagino que ellos obviamente van a acudir a información fidedigna, pero mucho del miedo que la sociedad le tiene a los organismos genéticamente modificados es del desconocimiento. Entonces empecemos por conocer, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, se cultivan muchísimos, ¿no es cierto? Tenemos alfalfa, canola, maíz, algodón, cebada, papaya, papa, arroz, etcétera, etcétera, remolacha, camote, hay tabaco, ya, hay calabazas, o como nosotros le decimos el zapallo, ¿no es cierto? Que es como larguito. En España y Portugal tenemos maíz, ya, y antes, miren, cómo ha avanzado la regulación, que mucho está, o sea, está mal informada, ya, y se mueve un poco por el miedo que tiene la sociedad, la agenda política. Miren cómo se han ido prohibiendo en algunos lugares del mundo cultivos genéticamente modificados que sí se cultivaban antes. ¿Ya? Aquí está, miren, Bangladesh con la berenjena que les contaba. Y aquí en Sudamérica tenemos, bueno, Brasil, ya, con maíz, soya, algodón y caña. Tenemos Paraguay con maíz, algodón y soya, Uruguay con maíz y soya, Argentina con maíz, algodón y soya, Bolivia con soya. Chile es un caso particular. A pesar de que aquí nosotros vemos que se cultiva canola, se cultiva soya y se cultiva maíz, la legislación en Chile no permite cultivar para el consumo dentro de Chile, sino que se cultiva en empresas semilleras. O sea, solamente hacen multiplicación de semillas y aprovechan la contrastación, ¿ya? Y estas semillas se llevan al norte, a Estados Unidos, a Canadá, ¿ya? Pero solamente eso se hace en Chile. En Colombia sí se cultiva maíz y se cultiva algodón, ¿ya? Bueno, y ahí tiene el panorama en los otros países del mundo. Y con esto quiero terminar, porque a veces, bueno, todo está súper movido ahora a regulaciones en contra, ¿no es cierto?, de los transgénicos, en contra de... Incluso ya algunos países están legislando en contra de la edición génica, ¿no es cierto? A pesar de que es tan exacto, de que lo conocemos tanto, de que es tan meticuloso, ¿ya? Pero yo les quería contar de esta enfermedad, que es la enfermedad de Wanlongling, ¿ya? La FAO la plantea como una enfermedad devastadora de los cítricos a nivel mundial. Literalmente, esta enfermedad bacteriana puede acabar
con todos los cítricos. Piensen en las naranjas deliciosas con las que nos hacemos jugo, pues esta enfermedad las puede acabar si no hacemos algo. Piensen en la rica toronja gigante que se comen, la lima, así que es como súper rica, los limones pequeñitos, ¿no es cierto? Los de limonada, el limón sutil que usamos en los ceviches, se pueden acabar, ¿ya? Es una amenaza súper, súper grande para la citricultura. Esta primera infografía, ¿ya? Es del CES Avecin, aquí pueden ver cómo se escribe, ya es de México, es de una campaña que ellos hicieron para lograr identificar, ya. Esta es una bacteria que se transmite por un insecto que se llama Diaphorina citri. La bacteria se llama Candidatus liberibacter, ¿ya? Hay algunas cepas de esta bacteria y tiene algunos síntomas importantes. Ya en las hojas se producen como manchitas, aquí está dibujado, pero pueden verlo aquí en esta hoja, son como manchitas asimétricas, se deforman las hojas, en muchos casos ocurre un engrosamiento ya de las venas, de las hojas, digámoslo así. El nombre correcto es nervaduras, ya. Entonces, es como que, no sé si les ven aquí, bastante claritas, ya. Se aclaran, se engrosan, se dañan, se acorchan, o sea, como que se enrolla ya la hoja. Si ven, estas hojas están un poco más afectadas que las hojas pues de la foto que está en planta. Y el problema es que cuando nosotros vemos los síntomas en hojas, ya es muy tarde, ¿ya? Y es muy tarde, ya está literalmente tomada la planta con esta enfermedad, las raíces están hechas pedazos. En los frutos nosotros observamos un problema con el color. Normalmente los frutos de los cítricos tienen dos colores, el color de fondo y el color de cubrimiento. Entonces, que al final es lo que le da el color como final, el color con el que nosotros lo consumimos, ¿no es cierto? Entonces, el color de fondo es el amarillito de las naranjas que todavía se queda medio verdoso y el color de cubrimiento es ese otro amarillo que ya hace que esté completamente amarillo. En este caso, hay un problema con el color de fondo y pasa esto que ustedes ven aquí, ¿ya? Que no cambia de color y se queda verde. Se llama también enverdecimiento de los cítricos. Se queda verde la parte de abajo de las frutas, ¿ya? Cambia completamente su estructura. Miren, la columna de la fruta, ¿no es cierto?, está completamente desviada, las semillas están atrofiadas. Bueno, ya les dije la inversión de color. Hay frutos que salen completamente deformes, ya, y obviamente no se pueden consumir y no se pueden vender. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho como adelantos para la HLB? En México se solicitó un permiso para liberar un limón que tiene una lisozima humana. La lisozima es una enzima bacteriolítica, es una enzima que destruye bacterias, que le permite a este limón tolerar el HLB. O sea, el HLB va a llegar, pero lo va a tolerar. El HLB está en muchísimos países a nivel mundial. Por ejemplo, Chile le protegió que tienen mar, hielo, cordillera y desierto, ¿ya? Es una plaga cuarentenaria para Chile y el problema y por qué se diseminó tanto es porque el insecto, que es el vector,
puede viajar en equipaje, puede viajar en zapatos. Entonces, por ejemplo, en California, ya, que es de donde se originó toda la citricultura en Estados Unidos, en California mucha gente tiene, así como nosotros tenemos, por ejemplo, geranios en el patio de la casa, ¿no es cierto? Ellos tienen árboles de cítricos. Y el problema es que la gente viajaba y todo, y fue llevando este sílido, el insecto, ¿ya? Y se fue diseminando la enfermedad. Imagínense, ahí hay un árbol que es viejísimo, viejísimo, y está como en el centro de la ciudad, y ahora está enmallado y completamente protegido, porque el único tratamiento, la única manera de manejar esta enfermedad es literalmente arrancar la planta, incinerarla y se entierra, ¿ya? Y se están perdiendo miles de hectáreas de cítricos por culpa de esta enfermedad. Dentro de los manejos agronómicos recomendados, o sea, en realidad te dicen no hay un manejo, pero te recomendamos que utilices variedades que son más pequeñas, que producen más rápido, ¿no es cierto? Que se demorarán 2 años en dar frutos en lugar de 5 años en alcanzar su etapa adulta, y que tengas distancias de plantación, el espacio entre planta y planta más chiquitas, para que más o menos puedas compensar, porque igual tu plantación se va a morir. Ya en el Centro de Investigación de Cítricos de Lake Alfred se está haciendo con CRISPR-Cas9 una edición de genes involucrados en la sintomatología, ¿ya? ¿Para qué? Para que, por ejemplo, no se curve la nervadura o la columna, ¿no es cierto?, del fruto, para que pueda cambiar de color la fruta, para que pueda mantener el sabor, para que las hojas no se dañen tanto, ¿ya? Para que los árboles puedan seguir creciendo, porque un problema del HLB es que detiene completamente el crecimiento. Si ya le hizo pedazos las raíces y daña las hojas, obviamente no va a crecer más. Y finalmente, la USDA está desarrollando un sistema CRISPR-Cas9 ingerible, que lo que busca es desactivar un gen que está en los cílidos, ya en los insectos, para que ellos no puedan ni adquirir ni transmitir HLB. Y Texas AgriLab Research está utilizando genes de espinaca en un virus que se llama el virus de la tristeza de los cítricos para intentar hacer que la planta sea resistente, y han obtenido muy buenos resultados. O sea, en realidad, si ven que está tolerando, que no expresa el daño que expresa una planta que no está infectada con este virus. O sea, lo que ellos hicieron fue modificar el virus de la tristeza de los cítricos y ponerle estos genes de espinaca para, pues, tener un poco de tolerancia a enfermedades bacterianas. Son de amplio espectro, pero está funcionando en HLB. Ahora el tema es cuándo van a poder liberar y cultivar, ¿no es cierto? Esa es la presentación. Como conclusión. Miren, una cosa fundamental, y es que siempre, 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 así no estemos en el medio, nos informemos. Hubo una encuesta en que le preguntaban a la población general en Estados Unidos si pensaban que los organismos genéticamente modificados eran peligrosos. Y más o menos el 70% de las personas encuestadas respondió que sí. Y preguntándoles un poco más, la mayoría no sabían lo que era un organismo genéticamente modificado. No tenían claro. En cambio, cuando le preguntaron a científicos, solamente el 9% no estaba seguro de que fueran, perdón la redundancia,
de que fueran completamente seguros. Entonces, primer mensaje, ya sabemos cómo se hacen, ¿no es cierto? A grandes rasgos ya sabemos para qué se utilizan, ya sabemos que son una herramienta muy poderosa y muy útil. Entonces intentemos siempre informarnos, ¿ya? Para los que son futuros colegas, intentemos siempre informar. Y el otro mensaje es que, bueno, si es que les interesa esta rama, ¿no es cierto? Si es que les interesa la parte agrícola, si les interesa la biotecnología, pues anímense. Tenemos algunas regulaciones todavía de por medio, pero hay mucho por hacer y en nuestro país hay una cantidad de biodiversidad y materia prima para aprovechar muy, muy grande. Así que eso, los OGMs se crearon para algo bueno y tenemos que bueno, permitir que se usen para lo que fueron creados, ¿no? Eso, chicos, gracias. Muchas gracias, Stephanie, por tu participación. Tenemos algunas preguntas que nos ha realizado la audiencia. Por favor, me gustaría saber qué beneficios puede tener la piña rosada para los agricultores, nos pregunta Abigail. A ver, Abigail, bueno, la piña rosada obviamente ahorita es una piña cara, ¿no es cierto? Y la está produciendo solamente una empresa. Ya no la están produciendo como todos los agricultores que cultivan piña. Pero si tú ves, es una piña que es un poco más cara, ¿ya? Es algo nuevito, no tiene ni un año ya de comercialización. Pero yo pienso que a largo plazo, al ser, si es que se logra por volumen, ¿no es cierto?, una producción que haga que su precio caiga un poco, ¿ya? El hecho de que tenga licopeno y de que sea más dulce la hace muy interesante, porque, o sea, es comercialmente atractiva para las personas que quieren tener una dieta alta en antioxidantes, ¿ya? Que es muy necesaria y que, pues con el tiempo veremos si es que esto se libera, ¿no es cierto? Si se dan permisos para cultivar a pequeños agricultores, como te digo en este caso, solamente lo produce la empresa que la desarrolló, ¿ya? Y ellos, por todo el marketing que están haciendo, como les decía, la presentan como la fruta más instagrameable del mundo, ¿ya? Literalmente eso dice. Pues están vendiendo sin problema entre 30 y 50 dólares una piña. Entonces ellos sí están recibiendo regalías económicas importantes por su piña rosada. Si es que se libera a los agricultores, pues ahí veremos los beneficios económicos, ¿no? Pero el beneficio nutricional está. Eso, Carlitos. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Es importante conocer sobre los probables beneficios de los organismos genéticamente modificados. Sin embargo, me surge una pregunta. Los organismos genéticamente modificados, como los salmones o las piñas, de ejemplo, entiendo que no podrían reproducirse de forma sexual. En ese sentido, ¿no se podría asegurar la proliferación y permanencia de la especie por sí sola? ¿O existe algún organismo genéticamente modificado que sí cumpla esa función? Nos pregunta Elisa. A ver, Elisa, en el caso, bueno, los salmones, sí, los salmones no son clones, los salmones pueden reproducirse entre ellos, ya. Se cultivan como en granjas de salmones, no están liberados así como a pesca a mar abierto, ya, sino que se cultivan en granjas y sí se reproducen entre ellos, ya.
salmones que tienen la misma característica, descendencia que va a tener la misma característica. Las piñas, y pensemos igual en un maíz, en algodón, en soya, pasa lo mismo, ya, por ejemplo, en cereales de leguminosas, lo mismo que pasa cuando son híbridos obtenidos por mejoramiento genético convencional. Nosotros tenemos una cosa que se llama la recombinación genética, ¿ya? Esto ocurre al inicio de la meiosis y los genes, digamos que, para explicarlo corto, se distribuyen o se redistribuyen en los cromosomas, ¿ya? En este caso, si es que este híbrido se reproduce sexualmente, va a volver a ocurrir la recombinación y en su descendencia, el pool genético, ¿no es cierto?, de las variaciones de un mismo gen, digamos, ya no va a ser el mismo. Esto pasa con todas las semillas híbridas, ¿ya? Entonces, en los organismos genéticamente modificados, pues puede ser igual, ¿ya? El hecho de que tenga un gen de otra especie o que tenga un gen que haya sido editado o que haya sido silenciado, no cambia el hecho de que existe la recombinación génica. Entonces, en este caso, en general, la misma variedad, sea híbrida o sea una semilla genéticamente modificada, pues sí puede variar, ¿ya? Sí puede variar o puede recibir, por ejemplo, si está muy cerca un maíz transgénico, está muy cerca, no debería, ¿no es cierto? Hay protocolos de liberación, pero está muy cerca de un maíz que no es transgénico, puede recibir polen del maíz que no es transgénico y cambiar. Por eso, principalmente en los cultivos anuales y bianuales, se venden semillas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los frutales? Los frutales tienen el portainjerto, ¿ya? Que puede ser otra especie, otra variedad, que sea obviamente compatible. Y el injerto es la variedad que a mí me interesa, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tener un portainjerto de una naranja que es resistente y sus raíces crecen bien en inundaciones, ¿ya? No se asfixian tan fácil las raíces en inundaciones. Pero si yo le dejo crecer a este, pues va a producir una fruta horrible, ¿ya? Y puedo tener una variedad, pensemos en una Clemenules, que es una mandarina, ¿ya? Que está injertada ahí. Entonces, mi variedad, de hecho, ni siquiera se reproduce por semillas. Mi variedad se reproduce por esquejes, o sea, pedacitos de tallo. Se reproduce in vitro también, ¿ya? Entonces, no, o sea, puede ser que cambien debido a la recombinación génica. Listo, siguiente pregunta. Muchas gracias, Steffi. Tenemos otra consulta. ¿Es posible modificar genéticamente un mosquito para transportar un virus para contagiar a personas? Dejando a un lado la ética científica, ¿se podría? Ya, bueno. Gracias, Ariel, por tu pregunta. Yo creo que, a ver, así como nosotros, por ejemplo, en lo que les contaba de HLB, ¿no es cierto? Se está produciendo o se está obteniendo un mosquito que al final no se infecta y no infecta, pues sí, técnicamente se podría hacer algo parecido, ¿ya? Obviamente no se debería, nosotros no podemos dejar de lado la ética científica nunca, porque
cuando llega ese momento nos volvemos bioterroristas, ¿no es cierto? Pero técnicamente, por supuesto que se podría. Ok, Steffi, tenemos otra consulta igual de Lisa. ¿Existe alguna referencia sobre la diferencia del costo entre una planta de cítrico de un vivero común y de un vivero de organismos genéticamente modificados? Este tipo de datos es importante conocer para saber si realmente termina siendo rentable para un agricultor. A ver, bueno, como no se cultivan aquí en Ecuador, ya, y tampoco se cultivan en Chile, que es donde yo hice mi maestría, no tengo el dato como exacto de cuánto cuesta, por ejemplo, una planta de vivero, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Puede ser que sean un poco más caras, pero no considerablemente más caras, ¿ya? Y aparte pensemos que el manejo agronómico, o sea, como el valor o la utilidad que a mí me puede dar una plantación no se mide solamente en cuánto me cuesta mi material vegetal, lo que voy a cultivar. Te pongo un ejemplo súper fácil con el maíz, ¿ya? Para el maíz, nosotros tenemos la semilla híbrida, ¿no es cierto? Obtenida por mejoramiento genético clásico, que es más cara que la semilla convencional, que no sabemos específicamente qué tiene, sino es solo como semilla de maíz y más o menos es casi que una lotería a ver cómo sale. En cambio, la semilla híbrida es semilla que ya sabemos que tiene un alto rendimiento, una buena calidad de, al final, de maíz, ¿no es cierto? Mazorcas de maíz, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta algunas cosas. Para el agricultor va a ser más caro, ya para el maicero va a ser más caro comprar la semilla híbrida, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si esta semilla necesita menos agroquímicos, si esta semilla necesita menos fertilización, menos pesticidas, menos insecticidas, ¿no es cierto? Pensando en los 3 agroquímicos principales. Se adapta mejor a sequía, digamos que se cultiva en la sierra, ¿no es cierto? Cae una helada y aguanta. Al final termina siendo más rentable para el agricultor. Lo mismo pasa con las semillas genéticamente modificadas, ¿ya? En el caso de los frutales es igual. O sea, puede ser que una planta, pensemos un mandarino, otra vez ya un cítrico, regresando a la pregunta específicamente, puede ser que en lugar de costarte $2 la planta, te cuesta 5. Pero resulta que la planta por la que tú pagaste $2 te da una producción, un fruto, ¿ya? Por el que te van a pagar 50 centavos el kilo. O sea, nada. Muy poquito. Con las justas del agricultor puede ser que salga tablas o incluso si es que fue un año complicado, ya en cuanto a manejo agronómico tuvo que hacer muchas aplicaciones, le cayó una plaga, lo que sea, puede incluso terminar en contra, ¿ya? Versus una semilla, ¿no es cierto? Perdón, versus una variedad, una planta, su planta de $5, ¿ya? Que le va a producir un fruto por el que le pagan $1.50 el kilo. Entonces, al final, ¿dónde está ganando más el agricultor? Y que encima de todo, le tiene, si estamos hablando de un OGM, pues pensemos que es uno resistente a sequía, ya porque un gran problema que tienen algunos cítricos es que están o donde hay inundaciones o donde hay sequías, ya, pero los pobres normalmente no pueden vivir en paz. Entonces,
pues este se adapta mejor a la inundación y mientras los de $2 están ahí luchando, pataleando y muriéndose y van a tener frutos horribles porque los cítricos cuando se hidratan demasiado y luego se regulan, les da un desorden de piel que ustedes seguramente si se van al Supermax y lo encuentran, es más obvio en mandarinas, pero es como rugosito. Se llama creasing, ¿ya? Y este creasing se produce por cambios hídricos fuertes. Entonces, claro, este pobre están llenos de creasing, las exportadoras no les van a comprar, en el mercado va a ser feo, entonces no les va a tocar vender las 7 mandarinas por $1, sino que van, encima son chiquitas y van a tener que vender 10 mandarinas por $1. En cambio, la otra va a ser una mandarina casi del porte de una naranja, ¿ya? Y se van a vender 4 mandarinas de $1. Y el mercado prefiere pagar una fruta buena, con buen sabor, con una relación azúcar-ácido adecuada, ¿ya? Que no se dañe tan rápido, ¿no es cierto? Y prefiere pagar el $1 por la fruta que es mucho mejor y tener solo 4 que pagar 10 chiquititas con creasing y que ni siquiera son tan ricas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver si es que es rentable o no. No solamente el costo de la materia prima, sino de todo lo que está involucrado en ese rubro. Eso. Muchas gracias, Steffi. Tenemos una última pregunta de Nicole. ¿Qué oportunidades de trabajo existen aquí en el país? La modificación genética está permitida legalmente aquí en nuestro país y sí existe apoyo a parte del gobierno. A ver, nuestra Constitución en el artículo 104 declara al Ecuador libre de semillas y cultivos transgénicos. ¿Ya? Nos cayó una Constitución bastante prohibitiva. En general la ley es bastante prohibitiva. Sin embargo, hubo una enmienda y ahorita, discúlpenme, no me acuerdo exactamente el año, ¿ya? Pero no podemos cultivar todavía, ¿ya? Pero sí se pueden ya hacer acercamientos para hacer investigación, ¿ya? Yo no conozco, sé de un grupo de la SPOL, ya que estaba hace algunos años justamente haciendo todo el proceso para tener permiso de hacer investigación con transgénesis, pero no he leído todavía ningún paper de resultados justo de este tipo de experimentación en Ecuador. En teoría, podemos pedir permiso para hacerlo. No lo podemos cultivar, ya, y es porque estamos un poco pagando las consecuencias de que quienes hacen las leyes no están bien informados. Entonces nos corresponde a nosotros, pues, informarles. Eso respecto al desarrollo de organismos genéticamente modificados. Ahora la biotecnología no es solamente organismos genéticamente modificados, ¿ya? Tiene un campo mucho, mucho, mucho más amplio. Si nosotros comparamos con otros países, no solamente en biotecnología, sino en muchas otras carreras aquí, hay una oferta un poco menor, sin embargo, está en desarrollo, ¿ya? Cada vez hay más emprendimientos biotecnológicos, tenemos algunos fondos concursables, tenemos algunos créditos orientados justo al desarrollo e innovación, y ahí entra muchísimo la biotecnología. Entonces, sí, o sea, hay mucho por hacer,
¿ya? Pero, o sea, en general, como en todas las otras carreras, si nosotros comparamos la empleabilidad aquí, por ejemplo, de un ingeniero comercial, que es una de las carreras más tradicionales y que se aplica en la mayoría de industrias, ya, la empleabilidad es más baja que un ingeniero comercial en Europa o en Estados Unidos. Entonces, pues, como todas las carreras, puede ser mejor, pero tiene mucho potencial. Ok, bueno, muchas gracias, Steffi, por tu participación. También agradecemos a las personas que se conectaron esta tarde. De esta manera damos por concluido este webinar. Biotecnología UDLA presentará más contenido informativo en los próximos días, así que por favor, esperen. Muchas gracias a todos. Gracias, que esté muy bien.